Bien, bien, bien. Me alegra verles, me alegra poder compartir de nuevo con ustedes la palabra del Señor. Y vamos a empezar con esta, hay muchas frases célebres en el cristianismo, ¿no? Y esta frase yo creo que muchos de ustedes la conocen, si la podemos proyectar, de un misionero que fue al Ecuador y fue asesinado. Él tenía, creo que tan solo 28 años. Amaba las misiones. Y se fue de misionero, predicó el evangelio, lo mataron en la tribu a la que llegó a predicar. Y luego su esposa siguió su legado y esa tribu al final llegó a los pies de Cristo. Muchos de esos, tal vez inclusive los que lo asesinaron, llegaron a los pies de Cristo. Y este hombre antes de morir dijo muchas cosas y su esposa promovía esta frase y se convirtió en icónica en el cristianismo. Si esta es la anterior, Dani. ¿No está? Tienes que refrescar el link. ¿No se puede refrescar? Ok, yo se las leo. Dice, no es necio el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Voy a leérselas una vez más. No es necio el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Eso dijo Jim Elliot. Y él estaba pensando en el reino de los cielos. Estaba pensando en su tesoro celestial, en eso que nadie le podía quitar. Y a él no le importaba dar su vida por Cristo. Quisiera que viéramos pasajes en esta mañana que hablan de eso. La base de la narrativa que vamos a leer hoy en Hechos capítulo 8, y les pido que me vayan acompañando a ese capítulo en sus Biblias, está sobre una base de persecución. Persecución. Hoy vamos a leer muchos ejemplos acerca de persecución y algo muy particular. Pongámosle mucha atención a los personajes de esta narrativa, de los versículos 1 al 25. Conversiones falsas y conversiones verdaderas. Amén. Dice John MacArthur que las persecuciones son el catalizador del evangelismo. ¿Qué es un catalizador, hermanos? ¿Conocen esa palabra? Ejemplos sencillos puede ser la levadura. Yo por aquí tengo un familiar que se volvió experto en hacer masa para pizzas y él me explicaba, la levadura es la que se activa y hace que la masa crezca. Sin la levadura, la masa no crece. El detergente, si tú te pones a quitar una mancha de grasa en la ropa con agua, te toca hervirla y restregar, pero si tú usas detergente, también se considera un catalizador. Mis hermanos, hoy en día esto no ha cambiado. Yo quisiera leerles un par de peticiones de Puertas Abiertas, un movimiento misionero que tiene una petición de oración diaria para todo el año. Miren lo que dice de marzo 29, una petición de Afganistán. Dice, hay informes de cristianos que están siendo arrestados por tener la aplicación de la Biblia en sus celulares. Ora por la libertad de los detenidos injustamente y por el valor de los miembros de las iglesias clandestinas. En Nigeria, Joshua quedó ciego tras un ataque de extremistas, sobreviviendo por milagro. Aún así fue rechazado por su familia, sus amigos y su esposa debido a su ceguera. Ora por sanidad física y emocional. Esto no ha dejado de pasar, mis hermanos. Pero ¿dónde, lo hemos dicho varias veces, dónde está el número aparentemente más grande de cristianos hoy en día? En la China. ¿Dónde se está levantando el evangelio y está siendo predicado sin que nada lo pueda detener en medio de tantos asesinatos? En Nigeria. Las persecuciones son un catalizador del evangelismo. Un hermano hace unos días me decía, pareciera que yo necesitara ser perseguido para evangelizar, porque no siento en el corazón hacerlo. No siento en el corazón hacerlo. Y quisiera que vieras el ejemplo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana acerca de este contexto y cómo resulta el evangelio en las personas que escucharon en este pasaje. ¿Qué les parece si vamos entonces y tenemos en cuenta algunas divisiones de este pasaje? Persecución. La base de esta narrativa.
luego predicación y conversiones verdaderas, y luego conversiones falsas, y al final los resultados de una conversión falsa. Y lo más hermoso es que como empieza este pasaje, termina con más predicación. ¿Qué les parece? Entonces, si empezamos con la parte de la persecución, hermanos, acompáñenme a los versículos 1 al 3. Acababan de matar a Esteban, ¿se acuerdan? Entonces leamos qué pasó en el siguiente capítulo. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Y en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos, estamos hablando de miles de creyentes, por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Versículo 2. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a los hombres y a las mujeres, los echaba en la cárcel. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra y rogamos que nos permitas escuchar tu voz, por amor a tu nombre, Señor. En el poder de tu Espíritu Santo, danos hoy atención y transforma nuestros corazones con tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Entonces, aquí empieza, mis hermanos, y quisiera que vieran en el versículo 1 la palabra esparcidos. En el idioma original es una palabra que se usaba para las semillas, para esparcir semillas. Es muy particular que Lucas esté usando esa palabra para hablar de los creyentes que fueron esparcidos en ese momento. Pablo estaba haciendo estragos y esa palabra en su idioma también original significa como cuando un animal, un depredador está despedazando a su presa. Saulo en ese momento a los cristianos y los obligaba a blasfemar el nombre de Cristo, a mujeres y a hombres a la vez. Creo que inclusive llegó a asesinar cristianos. Y este es el contexto de hermanos con los que vamos a estar por la eternidad. ¿Qué podríamos pensar nosotros? ¿Qué podríamos pensar de la China, de Nigeria, de los países árabes en este momento, de nuestros hermanos cristianos? ¿Cómo se podrían sentir? ¿Cómo reaccionarías tú si hoy te estuvieran persiguiendo y si te dejas coger te matan por predicar a Cristo? ¿Qué harías tú? Nosotros queremos ver lo que hicieron estos hermanos llenos del Espíritu Santo en medio de semejante situación. Entonces, esto es lo que quisiera que fuera primero el contexto de lo que vamos a estar mirando hoy. Pablo, buscando matar cristianos, joven, no le importaba lo que había pasado, lo que acababa de pasar con Esteban, estaba feliz de hecho. Él pensaba que estaba haciendo lo mejor para el Dios en el que él pensaba creer, que él pensaba conocer. Y mis hermanos, ¿dónde empezó la iglesia primitiva? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el bosquejo de Hechos? ¿Recuerdan que hay un versículo famoso en Hechos que bosqueja todo el libro de los Hechos? ¿Cuál sería? ¿Se acuerdan? Hechos 1.8, ¿qué dice? ¿Qué dice Hechos 1.8? De esparcir el evangelio, ¿cómo y dónde? Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí vamos a pasar a Samaria. Este es un momento en el que el evangelio está pasando, transicionando de Jerusalén a Samaria y vamos a ver qué era Samaria en ese momento. Entonces, vamos de una vez a la segunda parte y dónde se desarrolla este contexto. Miremos la predicación y conversiones verdaderas. Entonces, miremos el versículo 4. Y aquí está el cristiano lleno del Espíritu cuando su vida está siendo puesta en peligro. Miren lo que dice, versículo 4. Así que los que habían sido esparcidos como las semillas de cualquier fruto, iban predicando la palabra. No hacían otra cosa, hermanos. No se escondían. No eran simplemente refugiados de la guerra. No estaban tratando de proteger a sus hijos, a sus esposos, esposas, papás, mamás. No, iban predicando la palabra.
¿Qué podemos decir ante eso? Los estaban matando, los estaban asediando y lo que más les importaba hacer a ellos en ese momento era predicar el evangelio de Cristo. Lo estamos predicando nosotros, que somos completamente libres para hacerlo. Le predicamos, y yo me incluyo, a alguna persona que no conozca de Cristo esta semana, ayer. Y aquí entra un personaje tan importante, uno que estaba hombro a hombro trabajando con el que acababa de ser asesinado, Esteban. Le habían matado a uno de su equipo, a Felipe. Se lo acababan de matar. Imagínense lo que es estar aquí sirviendo como diáconos, como ancianos y que maten, no voy a usar un nombre específico para, para no ser tan dramático, pero que mataran a uno de los diáconos de nuestra iglesia y que nos sacaran corriendo a los más de 100 miembros de esta iglesia. Y que lo único que nos importara fuera seguir predicando el evangelio de Cristo, que es la razón de ser de esta iglesia local. Eso fue lo que ellos hicieron. Felipe pudo haberse deprimido, pudo haber estado completamente destruido, haciendo duelo por su amigo, por su hermano en la fe, por su familia, que también protegerla era una prioridad. Pero vean lo que hace un judío, Felipe, llegando a un pueblo enemigo. Él estaba y el evangelio por medio de Felipe y estos misioneros por accidente, porque quieres ser un misionero, una de las maneras es que te toque salir corriendo para salvar tu vida. Esa es una de las maneras de convertirse en un misionero. Estos creyentes, como tú y como yo, no eran los apóstoles, no eran ni siquiera los diáconos, no eran los líderes de la iglesia primitiva, eran personas como tú y como yo, miembros de las iglesias, de la iglesia cristiana de Jerusalén, predicando el evangelio. Y uno entre ellos, llegan todos por la voluntad del Señor a Samaria. Ahora, quisiera que paráramos un momento. Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria. Los samaritanos, más o menos unos, tal vez entre 3 o 4 años antes, ¿quién había tenido que ver con Samaria? ¿Se acuerdan? Una mujer con el Señor. La samaritana, ¿se acuerdan? La samaritana al principio del Evangelio de Juan, cuando el Señor estaba iniciando su ministerio, toca la vida de esta mujer, enemiga de los judíos, y ella va a contarle a los suyos, unos 3 o 4 años antes de que Felipe llegara a predicar el evangelio en Samaria. ¿Quiénes eran los samaritanos? Al principio, resulta que estos 600 años antes eran judíos. ¿Y qué pasa? ¿Se acuerdan de Salomón? ¿Se acuerdan que él pecó tanto que por culpa del pecado de Salomón, el hijo de David, se divide el reino? ¿Y se acuerdan que una parte de ese reino termina volviéndose obviamente enemiga de la otra? Estos son invadidos por los asirios y esta raza de judíos se mezcla con los asirios y se separan completamente de los judíos y por siglos se convierten en enemigos. Tanto así que cuando Jesucristo está predicando y los samaritanos saben que Jesús va para Jerusalén, no lo dejan, no lo ayudan, porque sabían que iba para su pueblo enemigo, para Jerusalén. Que ese es en el momento donde Juan dice, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y mate a toda esta gente? Juan. Y Juan tiene que ver con ellos después en este mismo pasaje que vamos a leer. Pero esos eran los samaritanos. ¿Cómo se habrían sentido los samaritanos de escuchar a un judío predicarles a Cristo? Tremendo, re loco, que una persona enemiga llegara a predicarles la verdad. Y miren lo que pasa. Ese es el contexto. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y lo apedrearon, lo mataron, lo sacaron corriendo. No. Las multitudes unánimes prestaban atención, versículo 6, a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz. Y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. ¿Y qué había en Samaria por el evangelio de Cristo, hermanos? ¿Gran qué?
regocijo en aquella ciudad. El evangelio en una nueva área donde el Señor les había dicho que debían ir a predicar a los samaritanos. Tremendo. Y podemos ver esa transición, ¿no? De Jerusalén ahora en una tierra enemiga. Felipe el judío, Felipe el que después mucho más adelante es llamado el evangelista, Felipe el diácono, predicando el evangelio de Cristo. A pesar de todo lo que ellos estaban viviendo. Y mis hermanos, estos pasajes no solo son, recuerden, Felipe, sino todos los cristianos de ese momento. Miles de cristianos que habían tenido que huir para salvar su vida. Me hace pensar en muchos pasajes. Quisiera que me acompañaran a 1 Corintios capítulo 1, versículos 3 al 6. Si está ahí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo. Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pues si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes. Ahí está Felipe, ahí están los cristianos de la iglesia primitiva, viviendo el consuelo en vivo y en directo. ¿Se acuerdan una de las cosas particulares de la predicación, la segunda predicación evangelística de Pedro cuando se convierte en miles? Él les dice a los judíos, vendrán tiempos de refrigerio en medio de la persecución, ¿se acuerdan? Aquí otra vez está el refrigerio en tiempos de persecución, de tribulaciones, y los creyentes llevando esperanza a los que estaban en oscuridad, en medio del asesinato, en medio del peligro, en medio de la oposición al evangelio. El evangelio se escuchaba y los no creyentes se regocijaban, y personas poseídas eran exorcizadas y personas enfermas eran sanadas. Ese es el poder del evangelio que tenemos hoy, que predicamos hoy también. Miren lo que dice 2 de Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está con Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Y yo les repito, no es necio el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Eso es el ejemplo de los hermanos de la iglesia primitiva. Ese es el ánimo que tenemos hoy en el corazón para seguir haciendo la voluntad de Dios a costa de lo que sea. Hoy no nos están obligando a blasfemar el nombre del Señor, pero a veces lo negamos con nuestras acciones, hermanos. El simple hecho de caer en un pecado que sabes que estás cayendo a voluntad es rendirte ante la oposición de este mundo. Es rendirte ante la oposición interna que mora dentro de ti. Pero qué tremendo ánimo de estos valientes que a pesar de la oposición, su prioridad era llevar el evangelio. Que nosotros podamos ser inspirados por estos ejemplos, mis hermanos. Amén. Amén. Espero que estén conmigo. La siguiente parte, la tercera parte, hermanos. Un ejemplo de una conversión falsa. Dicen que este es el primer ejemplo en el Nuevo Testamento de una falsa conversión. Leamos del versículo 9, vamos a estar leyendo y observando hasta el versículo 17. ¿Vale? Vemos antes de leer este versículo 9 que muchos estaban creyendo y aceptando el evangelio. Ahora miremos este caso tan particular. Hacía tiempo que cierto hombre llamado Simón estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje, pretendiendo. Y todos desde el menor hasta mayor, imagínense, niños y adultos, le prestaban atención y decían, este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. ¿Se imaginan que esas personas dijeran, lo único que conozco de Dios es a este mago y yo creo en lo que este mago está haciendo? ¿Cuántas personas hoy, mis hermanos, creen que Dios está donde el evangelio no está?
¿Cuántas iglesias, cuántas personas creen que el gran poder de Dios, el verdadero, no un poder, el poder de Dios está en la oscuridad? ¿Cuántos? Hace el año pasado me acuerdo que estaba ahí en el Fruver que queda a una cuadra de mi casa y estaba comprando lo del almuerzo y estaban escuchando en esos Fruver, siempre escuchan Radio 1. Yo detesto para mí es una tortura entrar y escuchar eso, pero no solo estaban poniendo la música que no me gusta, sino que estaban haciendo un comercial en el que estaban vendiendo un kit para la prosperidad. Y yo me preguntaba en mi cabeza, ¿quién le come cuento a eso? Pues si lo están poniendo en la radio es porque hay gente que le come cuento a eso. ¿Quién le come cuento ¿cómo es que se llama? Hay un señor, el indio amazónico y otros más, y sus secuaces, que están pegados en los postes de Bogotá en todo lado, y que tienen vallas y tienen publicidad, y la gente cree que el poder de Dios está ahí. Y nosotros sí conocemos el verdadero poder de Dios. Y muchas veces no hacemos lo que estaba haciendo Felipe. El mundo predica el gran poder de Dios, hermanos. Hay iglesias que se hacen llamar cristianas, que predican un falso poder de Dios, que van y te susurran al oído lo que te va a pasar mañana, y a veces te pasa, que te hacen una regresión y te cuentan tu infancia, y mueven todas tus emociones y te cautivan con poderes satánicos. Nosotros tenemos la verdad, la única verdad, nadie más. ¿Cuántos allá afuera están creyendo en el gran poder de Dios donde no está, hermanos? Pregúntate eso. Tus tíos, tus abuelos, tus primos, tus hermanos, tus hijos, tu papá, tu mamá. ¿Cuántos creen en un Dios falso? Y les prestan atención, les prestan atención. Y me encantan los peros de la narrativa de Hechos. Miren el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y del nombre de Cristo Jesús, se bautizaban, tanto hombres como mujeres. Ese es un grito de victoria, hermanos. Y aún este mago, este engañador, Simón mismo creyó y después se bautizó el mago y empezó a caminar con Felipe. Y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Ahora, antes de seguir adelante al versículo 14, hermanos, quisiera recordar algo que está implícito en todo el libro de los Hechos, aunque no se narra completamente, el evangelismo está mucho más evidente. Nos acordamos de la gran comisión, ¿cierto? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles, estoy citando el que no es. ¿Me recuerdan la gran comisión de Mateo 28? ¿Sí es ese? No estoy citando Hechos. Ok. Bien, dice que vayan y hagan discípulos. Ahí hay evangelismo, pero también hay discipulado. Aquí, mis hermanos, yo les aseguro que estos creyentes estaban predicando el evangelio, pero ellos se tenían que establecer y sobrevivir en algún lado. Tenían que trabajar, tenían que comer. Mis hermanos, tampoco queremos espiritualizar estas narrativas y pensar que ellos solamente estaban predicando y todo lo que se dice de la iglesia primitiva es que predicaban. No, ellos también comían. Inclusive Pablo tenía que hacer carpas muchas veces para poder comer. Y seguro que tenían relaciones y seguro que hacían discípulos, hermanos. Tanto así que hasta este falso creyente caminaba al lado de Felipe. Yo quisiera hacer una pausa en este momento y preguntarte si tú estás discipulando a alguien. Y si tú estás siendo discipulado por alguien. Si tú quieres y eres consistente en ser pastoreado por alguien. O eres un llanero solitario. El llamado que tenemos en el libro de los Hechos es a tener relaciones y a ser pastoreados y a pastorear a otros. Si no, Pablo no diría: lo que has oído de mí, esto enseña a otros que sean idóneos para enseñar entonces a otros. Ahí está el discipulado. Aquí está la gran comisión, mis hermanos. No es solo predicar, es hacer discípulos. ¿Tú estás haciendo discípulos?
nos encantaría que cada uno de nosotros pudiera estudiar quién es Jesucristo con una persona no creyente. ¿Les gustaría? ¿Sí o no? ¿Les gustaría que cada uno de nosotros pudiera sentarse una vez a la semana, una vez cada 15 días, a hablar con un no creyente de la palabra de Dios? ¿Se imaginan lo que pasaría a la vuelta de un año con esta iglesia? Nosotros tenemos el material, ahí está, es gratis. Lo estamos usando los domingos a las 9 de la mañana con Miguel y Lau. Si te interesa un estudio bíblico, ahí hay un estudio bíblico y hay 2 más los domingos en la mañana a las 9. Cordialmente invitado, pero nosotros estamos invitados por el Señor a usar ese material uno a uno, con no creyentes, y que nosotros tengamos la humildad, mis hermanos, porque yo estoy seguro, porque lo he hecho en carne propia, que muchas veces yo no soy pastoreado porque soy orgulloso, porque soy autosuficiente, porque creo que no necesito ser pastoreado. Y tengo el ejemplo de mis 3 ancianos y sus esposas, que ellos sí buscan quien les pastoree. ¿Tú estás siendo pastoreado? Si este mago se le fue caminando al lado a Felipe, seguramente es porque Felipe estaba dispuesto a tener relaciones y a enseñar la palabra. ¿Lo estás haciendo tú? Sigamos adelante con el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, imagínense lo que pasa acá. Felipe está predicando y el mensaje llega a los apóstoles en Jerusalén. Que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y ¿a quién? Al que había orado antes, años atrás, que cayera fuego del cielo sobre este pueblo. Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo. Y aquí hay un pasaje bien interesante porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, aquí entre la conversión del mago también hay conversiones verdaderas. Es una mezcla constantemente en este pasaje. Y pensemos en lo poderoso que es el Evangelio, mis hermanos. Yo no quiero que pasemos por alto el hecho de que los discípulos de Jesús hayan bajado a Samaria, al pueblo enemigo, a establecer la iglesia. Habían varias razones por las que esto sucedió. Una es que había un gran peligro, como eran pueblos enemigos, de que se formaran 2 iglesias cristianas, la iglesia de los samaritanos y la iglesia de los judíos. Y era necesario que la autoridad en ese momento de la iglesia cristiana bajara. Esta era una transición, era la primera vez, era el primer momento en el que el evangelio se mueve de Jerusalén a la siguiente zona, que es Samaria, un pueblo diferente, y era necesario que los apóstoles llegaran allá a establecer las cosas en orden. No bastaba con lo que había hecho Felipe, por eso Pedro y Juan bajaron. Y miren lo que hace el evangelio unifica a los pueblos. Si en nuestro corazón en este momento puede haber algo, aún siendo cristianos, una rencilla contra un cristiano o no cristiano, si tú sabes que alguien tiene algo en tu contra, hay hermanos que me han enfatizado muchísimo últimamente, no te des la libertad de tener una cuenta pendiente con nadie, porque el evangelio es unidad. Amén. Mira lo que hizo entre judíos y samaritanos. Mira lo que ha hecho entre nosotros que somos tan diferentes. Me acuerdo uno de mis mejores amigos decir, la única razón por la que yo tengo una amistad con ustedes, nos decía en grupo de jóvenes, es por el evangelio. Yo jamás tendría una amistad contigo, una vez me dijo. Porque somos súper diferentes, pero somos amigos y como hermanos por Cristo. ¿Hay alguna rencilla en tu corazón en contra de alguien? Trata eso, estás en el evangelio. Nosotros predicamos el evangelio de la unidad, pero tenemos que vivir el evangelio de la unidad. ¿Amén? Entonces, miremos. Aquí hay varias posturas frente a este pasaje, pero lo que queremos entender acá, mis hermanos, es que recordemos que nos decía Carlos en la introducción a los Hechos, que este es un libro de transiciones. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre los creyentes? No moraba constantemente, aunque sí hay un pasaje por ahí que habla de que unos creyentes fueron llenos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, cuando está el diseño del tabernáculo.
pero aún así venía sobre. Aquí estamos pasando de una transición para llegar a lo que somos nosotros hoy, pero es una transición que pasa muy rápido. Yo quisiera que miráramos un momento Efesios 1:13. No se quedó así. Esta es la prueba de que eso era un momento transicional. Miren lo que dice Efesios 1:13. En él, hablando de Cristo, ustedes, después de haber escuchado el mensaje de verdad, todo cristiano, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fuimos, ¿qué, mis hermanos? Sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ok? Entonces, podemos descansar en que el creyente hoy en día cree, y una vez ha creído, el Espíritu Santo mora en él. Es precisamente el Espíritu Santo quien le convence. Hay teólogos que dicen que estas personas no fueron salvas, sino hasta cuando los discípulos oraron por ellos y les impusieron las manos. Hay quienes dicen que sí fueron salvas. Están las dos posturas. Lo que es cierto, mis hermanos, y lo que importa, más importa, es que fueron salvos. Amén. Es que nosotros creemos en Cristo y somos salvos, y el Espíritu Santo nos convence, y es la garantía y el sello de nuestra salvación. Amén. Eso es lo que importa en este pasaje de transición entre el antiguo. Es como una bisagra. Pensemos en este pasaje como una bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, de cómo funciona hoy en día el Evangelio y cómo el Espíritu Santo sí viene a morar cuando se nos predica el Evangelio. Ahora, hay algo bien interesante. Miremos ya, bueno, antes de pasar, si te puedes devolver a donde está el versículo 17, allá atrásito, miremos que hay algo que me parece muy chévere acá, y es que antes de seguir adelante, de alguna manera, mis hermanos, y esta es otra observación importante, ellos sabían que el Espíritu Santo no moraba en estos creyentes nuevos. ¿Cómo? Muy seguramente, y esto es algo que me llamó la atención estudiando este pasaje, es posible que estos nuevos creyentes, cuando el Espíritu Santo viene en ellos, empiezan a orar en otros idiomas, como pasó en Pentecostés. Hay muchos que dicen, y que es muy posible, que lo más seguro es que eso fue lo que sucedió. Y por eso es que ellos se dan cuenta que el Espíritu Santo sí ha venido a morar en ellos. Entonces me parece interesante, es un dato más de este pasaje. No se sabe a ciencia cierta, pero quienes más han indagado estos pasajes afirman que es lo más posible, que la manera en la que se dieron cuenta que el Espíritu Santo había sido a venir a morar en estas personas fue lo mismo que pasó en Pentecostés. ¿Ok? Solo un dato más que da claridad sobre este pasaje. Por eso mismo, versículo, ahora sí, 18, vamos a ver ese mago que había creído y caminado y se había bautizado con Felipe, cómo resulta su falsa conversión. Claro, Simón ve lo que estaba pasando en estos nuevos creyentes. No había pasado en él, evidentemente. Versículo 18. Cuando Simón el mago, versículo 18, vio que el Espíritu Santo se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Así de confundido estaba el mago. Y les dijo, les compro esos poderes. Denme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien yo ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Mis hermanos, aquí hay algo que yo quisiera enfatizar antes de seguir adelante. Si tú has tenido experiencias con personas a las que tú les has predicado el Evangelio y no han entendido, ánimo, no importa. Tú no eres el Espíritu Santo, tú no eres Dios, tú no sabes cuándo se va a convertir esa persona, si se va a convertir o no. Si ella te rechazó, pero te la vas a encontrar en el cielo. Pablo dice, uno regó, el otro sembró, el Señor es el que da el crecimiento. No te desanimes cuando rechazan el Evangelio. No te canses de orar si llevas un año orando por un familiar, ora por él 10 años, que muchos han llegado a los pies de Cristo 10 años después. No te canses de predicar, que eso está en la soberanía del Señor. Amén. No te canses. Este hombre no entendió. Y miren las consecuencias. Pedro no le dijo, ven, espera, te explico. No, miren lo que dice Pedro ante lo que estaba haciendo Simón el mago.
Pedro en el versículo 20 le contestó: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Mis hermanos, este es un ejemplo de una persona que escucha el Evangelio de Dios, pero lo que le gusta son los milagros. Lo que le gusta es el poder. Lo que le gusta es llamar la atención. Lo que le gusta es figurar. Lo que le gusta es el dinero que está en torno al Evangelio. ¿Cuántas personas hemos conocido nosotros? Yo tuve una pareja los domingos a las 9 de la mañana hace como 3 años, estudiando este material para nuevos que están dictando Miguel y Lau. Y esta pareja, el varón, escuchaba, era muy sensible a lo que estábamos estudiando del Evangelio de Cristo, pero la esposa no. La esposa me hablaba de visiones, de sueños, de liberaciones demoníacas. Duramos estudiando como 3 meses y se fueron de la iglesia. Yo leo este testimonio y recuerdo a esta mujer que terminó en otra iglesia, que tenía comezón de oír. Mis hermanos, si tú crees que entre nosotros haya alguien que no ha entendido el Evangelio, oremos por esa persona. Si tú no lo has entendido, si a ti lo que te interesa es lo que el Señor puede hacer por ti, pero no el Señor de la obra, ora, reconcíliate con el Señor. Porque ¿saben qué me hace pensar este mago? Me hace pensar en varias cosas, pero no, voy a leerles rápidamente Mateo 13, versículo 18. Anótenlo, pero yo se los leo. El Señor Jesús explicando la parábola del sembrador. Dice: las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje, lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron sobre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida. Y miren esto, y el atractivo de la riqueza. Eso fue lo que le pasó al mago. Así que no produce ningún fruto. Pero las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen cosecha 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Eso era lo que estaba pasando en esta narración de Hechos, mis hermanos. Conversiones verdaderas y conversiones falsas. Ánimo. Y si tú no estás seguro de tu salvación hoy, si no te has reconciliado con el Señor, Pedro en su mensaje de condenación dice algo muy importante en el versículo 22. Y antes de que lo leamos, compartíamos con el Ministerio de Evangelismo. Yo estaba hablando con un habitante de la calle cuando hicimos la donatón. Este habitante de la calle conocía el Evangelio. Él me dijo: yo sé que Jesucristo murió por mis pecados. Yo sé que la salvación es por fe. Tenía los ojos desorbitados, pero se sabía el Evangelio. Yo estaba pensando cómo predicarle y él me dice: ¿sabe qué? Lo único que me falta a mí es arrepentirme. Lo único que me falta es arrepentirme. Miren lo que dice Pedro. Pedro ya había predicado esto en los capítulos anteriores 2 veces. Vuelve y dice lo mismo, versículo 22. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón, porque estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Nosotros debemos seguir predicando el arrepentimiento, pero mis hermanos, nosotros tenemos que arrepentirnos constantemente de ese pecado con el que seguimos resbalando. Tenemos que arrepentirnos, hermanos. Muchas veces en nosotros hay remordimiento. Hay un círculo vicioso de remordimiento, pecado y más remordimiento. Pero se tiene que romper ese ciclo con verdadero arrepentimiento, porque eso es lo que predicamos afuera. Pero si tú no te estás arrepintiendo constantemente,
¿Con qué autoridad predicas el arrepentimiento del Evangelio? Es necesario que en esas batallas terribles que tenemos todos los días, con nuestra arrogancia, con nuestra lujuria, con nuestras malas palabras, nuestras mentiras, nuestra murmuración, con la envidia, nos arrepintamos de nuestra maldad y prediquemos el arrepentimiento afuera. ¿Amén? Pero aquí hay un gran pero, tremendo pero, el de Simón, el mago. Y es tremendo como Lucas usa tantos versículos para hablar de este personaje. Versículo 24, pero Simón respondió, rueguen ustedes, no yo, ustedes al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. ¿Saben a qué se me parece la respuesta de Simón? Voy a leerles otro pasaje tremendo que está en el Antiguo Testamento. Adivinen a quién les voy a leer. Saúl respondió ante Samuel, en 1 Samuel 15, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y regreses conmigo para que yo adore al Señor, tu Dios. Saúl tampoco entendía. Simón el mago no entendió. De hecho, hay quienes dicen, y esto es pura especulación, que este fue el fundador del agnosticismo, que después los discípulos están combatiendo en el Nuevo Testamento. Creó una falsa doctrina. No sabemos si es verdad o no. Yo no sé si nos lo vayamos a encontrar en el cielo o no, pero en este momento no entendió. Era un apóstata de la fe. Que en nuestra iglesia no haya un solo apóstata de la fe que ha escuchado durante tanto tiempo. Que tú tengas seguridad de salvación. Que hoy tú seas de los que si murieras hoy estás seguro de que eres salvo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro o no, hermano? Si el Señor te llamara hoy, ¿estarías en la eternidad con Él? Amén. Y si tienes dudas, por favor, no te vayas hoy sin hablar con uno de nuestros ancianos. Por favor, reconcíliate con el Señor, arrepiéntete de tu maldad. Y terminamos con la última parte, y es cómo estos tienen esta final de testimonio de la vida de Simón el mago, de conversiones falsas y verdaderas, pero miremos el final, cómo empezó. ¿Se acuerdan cómo empezó este pasaje? Con la predicación en medio de la persecución de todo el mundo, de todos los cristianos y de Felipe. Pero miren el versículo 5, los apóstoles, Pedro y Juan, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron regreso a Jerusalén, anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. El Evangelio se predica desde el versículo 1 hasta el versículo 25. El tema de este pasaje, mis hermanos, es la predicación del Evangelio. Es la reacción, las dos reacciones que existen ante la predicación del Evangelio. Y somos nosotros en estos versículos. Yo quiero que mires, escogí estos 4 versículos que están en la siguiente diapositiva para ti. Versículo 4. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. El mago, por tanto, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. Y los discípulos iniciaron el regreso a Jerusalén anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Estos 4 versículos, escríbelos en tu corazón. Escríbelos en tu corazón. Que eso nos caracterice, hermanos. La predicación constante del Evangelio. Qué hermoso cómo terminan estos pasajes. Inician bien, terminan bien. Nosotros tenemos nuestras propias luchas, mis hermanos. Nosotros tenemos nuestras dificultades y para eso quisiera que se pusieran de pie y me acompañaran en un pasaje y lo leyéramos juntos. Vamos en sus Biblias, quisiera que ustedes fueran físicamente a sus Biblias en sus celulares o las físicas que tengan y vamos al Salmo 34. ¿Qué te habló el Señor en esta mañana? Espero que el Señor te haya retado
Espero que el Señor te haya hablado. Vamos, ¿están todos en el Salmo 34? Ya, Cris, ya. Yo les doy unos segundos. ¿Lo tenemos? Lee el versículo 15. Mira lo que dice el versículo 15. Yo voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Miremos el versículo 17. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Eso era lo que el Señor estaba haciendo con la iglesia. ¿Y Él hace eso con nosotros hoy? Cercano, versículo 18, léanlo conmigo. Está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra el Señor. Amén. Y el Evangelio y Cristo mismo, en el versículo 20, Él guarda todos sus huesos, el Padre al Hijo, ni uno de ellos es quebrantado. Aquí está Cristo, aquí está el Padre, guardando los huesos del Hijo que iba a morir por los pecados de este mundo. Versículo 21, la maldad dará muerte al impío, y a los que aborrecen al justo serán condenados, como Simón el mago. Pero el versículo 22, el Señor redime el alma de sus siervos. Y no que, mis hermanos, no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu protección, por el poder de tu evangelio, que nadie ni nada puede detener. Te pedimos, Señor, por los cristianos en Nigeria. Te pedimos por los cristianos en Irán, por los cristianos en Afganistán, por los cristianos en China, Señor. Te pedimos por los cristianos que tal vez, inclusive en Colombia, puedan estar siendo asesinados en el monte. Te pedimos por nosotros que a veces nos distraemos, Señor. Y como dice Hebreos, no nos despojamos del peso, que a veces nuestras cargas nos distraen. Y si no son nuestras cargas, es nuestro pecado. Señor, ellos se levantaron ante la persecución. Ayúdanos a levantarnos ante la distracción, ante la tentación, ante el materialismo, Señor. Despiértanos, Señor. Ayúdanos a predicar tu evangelio más constantemente. Si hay camino de maldad en nuestros corazones, ayúdanos a arrepentirnos, Señor. Tú no rechazas el corazón contrito y humillado. Y tú nos libras de nuestras batallas, tú nos libras de nuestras aflicciones, nos ayudas. ¿Cuántas veces, Señor, nos has ayudado? ¿Cuántas veces hemos caído y tú nos has dejado para siempre caído al justo? Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Hoy te exaltábamos, hoy te alabábamos, Señor. Te seguimos exaltando con tu palabra y te pedimos que pongas nuestro corazón y la casa en orden, Señor. Que limpies nuestro camino, que allanes tu camino delante de nosotros y nos guíes, Señor, en la predicación del Evangelio a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros vecinos y a todos los que están afuera. Ayúdanos a enseñarles, a discipularles. Ayúdanos a ser pastoreados también y a ser discipulados. Te lo rogamos y te damos gracias en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Para terminar, quisiera darles un par de anuncios, mis hermanos. Los estuvimos extrañando